conmigo tengan todos ustedes, a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, los saludamos y les damos la cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra organización CEDIR. Y les comento que dentro del marco de nuestro plan anual de trabajo, hoy hemos programado este webinar sobre manejo del cultivo de mango. Hoy hablaremos sobre floración y cojado, y para ello nos acompaña el ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Mancero, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en frutales de sierra y selva exportadora, quien voy a saludar. ¿Cómo está, ingeniero Parodi? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Juliana. Muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta invitación hecha por CEDIR para conversar sobre el tema de la floración en mango, un cultivo que, como bien sabemos, siempre nos trae mucho interés, entendiéndolo como siempre lo hemos conocido, que forma parte de nuestra cartera importante de frutas en el tema del marco exportador que tiene hoy el Perú, ¿no? En el tema del marco exportador y agroindustrial que tiene el Perú. Bueno, sin más preámbulo, iré presentándoles ya un poco lo que me solicitó CEDIR y conversar un poco del tema de la floración. ¿Se ve la presentación, correcto, Juliana? Ok, perfecto. Bien, uno de los eventos, tal vez neurálgicos en el tema del desarrollo de un frutal es evidentemente el componente de la floración. De hecho, nosotros trabajamos un cultivo frutícola con la intención de obtener o maximizar su capacidad productiva a través de un inicio importante en el tema de la floración. Y de hecho en mango resulta fundamental porque la floración que uno pueda establecer en una campaña es la que va a determinar en principio la oportunidad de tener una carga fructífera acorde con lo que estamos interesados en desarrollar, ¿no? En este caso en el cultivo de mango. El proceso, sin embargo, de floración es un proceso complejo, requiere evidentemente ciertos componentes que hagan que el frutal, en este caso en particular mango, pueda tener capacidad de concurrir en un evento de floración y por lo tanto reconocer esos eventos, establecer de una u otra manera formas para poderlo monitorear, establecer condiciones para poder darle las mejores características al cultivo en favor de poder obtener una floración son muy importantes. En mango resulta muy trascendental porque la floración de mango no siempre a veces y por razones varias concurre en las magnitudes que uno desea y muchas veces nos ha traído pues una serie de sinsabores que han determinado obviamente problemas serios de producción. Perú es un país que tiene privilegio en términos climáticos, sí, pero también tiene retos muy fuertes desde el punto de vista climático también, ¿no? Sabemos y conocemos de la presencia del fenómeno del Niño que eventualmente aparece, digamos, en el país con una concurrencia que cada vez se ha ido poniendo de manifiesto con intensidades notorias y eso en muchos casos ha afectado incluso el desarrollo de un buen comportamiento floral en mango y en otros frutales. Entonces, por un lado, tenemos beneficios en cuanto al clima y por otro lado también vamos a tener evidentemente ciertos factores de riesgo que vamos a cumplir y que tenemos que enfrentar en este cultivo, ¿no? El caso del mango tiene la singular condición de que el proceso de floración pasa por eventos fundamentales. Primero, un evento que es necesario por el cual cualquier cultivo pasa o, digamos, experimenta, que es el proceso inductivo, ¿no? Es el instante en el que se dan los mensajes necesarios para que una yema vegetativa o que en ese caso no tiene condición floral pase a ser floral. Y posteriormente viene un evento que nosotros sí vamos a poder observar, que es el proceso de diferenciación. En la primera etapa, el proceso inductivo, básicamente, lo que hace es condicionar a que el mensajero, el receptor y después el mensajero lleve esta información a la yema y esa yema se convierta posteriormente de vegetativa a floral. Y en el segundo evento ya nosotros vamos a poder observar, ¿no?, esos cambios morfológicos, o sea, la diferenciación ya nos permite tener una evidencia morfológica de la modificación de la yema.
¿no? La parte inductiva es más compleja porque evidentemente requiere una serie de mensajes bioquímicos y está obviamente gobernado por aspectos genéticos, pero tiene que ver con el efecto del medio que de una u otra manera ha influido en ese proceso de inducción. Y el segundo simplemente es el paso siguiente, que ya es la evidencia de que esa yema vegetativa se ha modificado a floral, ¿no? En el caso del mango, van a haber componentes inductivos fundamentales para poder llegar a obtener una yema que se diferencie de vegetativa floral, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar primero, cuáles son esos componentes inductivos, reconocerlos, revisarlos y evaluarlos permanentemente en cada momento en que nosotros sabemos que empezamos un nuevo periodo o vamos a empezar un nuevo periodo hacia el evento de floración. Entonces, el proceso de inducción floral parte de un principio que es el proceso de evocación, o sea, los mensajes que recibe la planta como carácter primario para poder modificar esa yema de vegetativa hacia floral. Y evidentemente esa transformación va a lograrse en la medida que estos estímulos puedan concurrir en favor del cultivo frutal mango, ¿no? La iniciación entonces en estos estímulos va a depender en principio de componentes exógenos a la planta que envuelven, digamos, el desarrollo del cultivo y que son propios de la planta, ¿no? Entre los extrínsecos, aquellos que son exógenos, definitivamente los factores del medio van a tener una influencia fundamental. Y de hecho la temperatura va a jugar un factor crítico, ¿no? Los hay otros que de una u otra manera coadyuvan o potencian la acción de algunos de estos componentes exógenos, pero de hecho uno de los más importantes es la temperatura. Claro, hay otros que van a contribuir a generar el mensaje, y en el caso, por ejemplo, de algunos frutales, no necesariamente mango, el tema del fotoperíodo, por ejemplo, puede ser fundamental, ¿no? Pero en el caso del mango, principalmente la temperatura va a jugar un rol fundamental, ¿no? Y van a incurrir otros elementos que vamos a tener que ir controlando para evitar que ese factor térmico que se va, digamos, acumulando en favor del proceso inductivo, finalmente se consolide, ¿no? De hecho, también vamos a encontrar, por ejemplo, otros factores extrínsecos como el manejo de la humedad del suelo, ¿no? La humedad del ambiente en parte, y dentro de los intrínsecos, evidentemente, la posibilidad de que la planta tenga los recursos necesarios para poder proporcionárselos a la floración, así como la presencia de componentes hormonales, ¿no? Y su composición, que van a ser los que al final van a determinar si es que esta yema cambie de vegetativa a floral, ¿no? Entonces, por eso esos estímulos son una serie de acciones que en conjunto se van a ir presentando y que la planta va a ir registrando, digamos, poco a poco, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar en principio un elemento fundamental que ha sido, digamos, parte clave en el éxito de reconocer cómo es que se va dando el tema de la floración en mango, ¿ya? Y es el que está relacionado con este componente, ¿no? Hasta más o menos finales del siglo pasado, estamos hablando aproximadamente entre el 2000 y 2000, entre el 1999 y 2000, existía una serie de teorías específicas ligadas al proceso de la formación de las yemas, pero no se tenía claro el evento de cómo es que se iniciaba la yema floral, ¿no? Más o menos en el año 2005, cuando se logra, digamos, establecer todo el mapa genético y todo el mapa, digamos, de genes que maneja una especie como Arabidopsis thaliana, es que se logra establecer claramente, en base a Arabidopsis thaliana, qué genes participan directamente también en el proceso de floración. Hoy, 21 años después, ¿no? Un poco menos de 21 años después, 15 años después aproximadamente, se tiene muchísima información respecto a cómo los genes que se determinaron en Arabidopsis thaliana pueden permitirnos marcar rutas específicas para ir identificando genes que controlan el proceso de floración. Y claro, el proceso se inicia a través de alguien que va a recibir la información para poder, a través de ella, empezar a codificar con los genes correspondientes el mensaje respectivo para que la yema vegetativa cambie a floral. Y por lo tanto, esos genes, ¿no? Que eventualmente han ido siendo poco a poco identificados, han permitido reconocerlos como parte también de lo que corresponde al tema de mango. Pero en principio, el primer agente receptor de la información definitivamente es la hoja, ¿no?
la hoja recibe el estímulo y ese estímulo es un componente de partes, ¿no? Estímulo en cuestión digamos, a los cambios de luminosidad, estímulos en cuestión a los cambios de temperatura que se van registrando en el medio, estímulo en cuestión a los cambios de precipitación o humedad que puede haber en el suelo, y la hoja va recibiendo, en el suelo y en el medio, y la hoja va recibiendo ese mensaje para empezar a transcribir a través de determinados genes el componente o los componentes, correcto, determinado tipo de proteínas que finalmente van a aparecer o van a ser recepcionadas por los meristemas para su cambio de vegetativa a floral. Estos genes, conocidos como, en muchos casos, como Flowering Locus T, son diversos, son varios. Uno de los más importantes que maneja el mango, por ejemplo, es el MIFT1, que es el Mangifera Indica Flowering Locus T1 para mango, pero junto con el MI hay otros más, que inmediatamente cuando los componentes que están en el medio comienzan a enviar el mensaje a la hoja, ¿correcto? Se genera un punto de transcripción a través de otro gen, que es el constans, que a su vez activa estos genes, y estos genes a su vez transcriben información como proteínas, ¿no? Cuyo movimiento va a ir dándose por el floema hasta llegar a un receptor, que es un factor de transcripción, el receptor de meristema, en este caso de cambio, que es el BCIP, para finalmente en proceso de recepción, el FD, generar la modificación e iniciar el proceso de inducción. Entonces, fíjense cuán importante es que existan los componentes externos, ¿no? En la medida y en la condición necesaria para que la hoja se convierta, o la hoja tome esta información y la pueda transcribir a través digamos, de componentes génicos, digamos, como estos genes que están claramente identificados, ¿no? Si estos componentes externos no se están presentando en la magnitud y en la percepción que necesita la hoja no va a poder iniciar un proceso de transcripción adecuado y este gen no va a poderse activar para generar el cambio. Entonces, acá hay un elemento fundamental que tenemos una importancia clave, ¿no? Es cómo se van presentando los factores del medio, ¿ya? Y estos factores del medio tienen que de una u otra manera estar, digamos, concurriendo para asegurar que esto se dé. No puedo, por lo tanto, pensar que necesariamente porque desarrollo algún tema, digamos, de manejo específico, pueda concluir ese manejo específico en una buena formación de yemas florales. Eventualmente hay factores del medio que sí necesita la planta tener claros y que la hoja va a recibir para poder transcribir la información a través de estos genes, ¿no? Esto entonces nos hace saber clarísimo que el proceso de inducción se inicia principalmente en la hoja, o sea, la hoja como receptora, es el laboratorio principal que recibe esa información, transmite esa información por el sistema vascular y finalmente la receptora es la yema que se va a modificar. Entonces, acá me dice algo interesante porque me está diciendo a mí clarísimo, cualquier especie frutal, y en este caso mango también, ¿no? Necesita una conformación foliosa importante, ¿no? Yo no puedo suprimir espacio foliar porque probablemente en la medida en que suprima espacio foliar lo que voy a ocasionar evidentemente es una falla en el proceso de generar componentes para que sean estos componentes los que envíen la información hacia la yema que va a modificarse. Por lo tanto, un elemento clave en el proceso de producción de mango es que yo tengo que construir, ¿no?, una estructura de planta con un sistema foliar potente, o sea, la potencia de ese sistema foliar va a estar establecida por la calidad del sistema foliar, ¿no?, por la ubicación, la distribución del sistema foliar. Y estoy hablando de que en este caso todos los elementos que yo utilice en el proceso de producción estarán destinados siempre a asegurar que haya una buena estructura foliosa en la planta, ¿no? Si tengo problemas sanitarios a nivel foliar, si he descuidado la parte nutricional que afecta también el sistema foliar, de una u otra manera estoy también afectando seriamente la posibilidad de una formación. Si he resumido en exceso el sistema foliar para propiciar el sistema foliar nuevo, también voy a tener un efecto, porque ese resumir exceso de sistema foliar me está quitando sistema folioso hábil, porque un sistema folioso no transcribe inmediatamente, sino que se tiene que construir. Entonces, como sistema foliar tiene que estructurarse como hoja, armarse como hoja y constituirse como una hoja lista para poder, digamos, realizar la función para la cual está considerada.
Entonces, acá vamos a ir viendo que hay una serie de factores que yo los tengo que considerar sí o sí, porque me estoy dando cuenta clarísimo que la hoja va a tener una participación fundamental en esto. Y por lo tanto, los factores ambientales que yo sé que van a tener que presentarse para, digamos, lograr la posibilidad de un proceso inductivo, los va a recepcionar una hoja correcta y adecuadamente construida. Y después vamos a tener que encontrar otros elementos que la hoja también va a ir generando, en unos casos como parte de estos cambios, y uno de ellos es obviamente la exigencia o presencia de fotosimilados, tanto en su acumulación como en su distribución, así como la presencia de determinado tipo de hormonas que van a estimular o no necesariamente la formación de estructuras florales. Y por lo tanto, yo tengo que tener muy, muy claro que el manejo que yo establezca en una plantación de mango tiene que permitir construir esas hojas que yo necesito en la planta para una siguiente temporada de floración. Acá tenemos básicamente en el proceso del estímulo de la inducción la posibilidad de que, si esta no se presenta adecuadamente, tener simplemente brotes vegetativos sin oportunidad de floración. Si esta se presenta con algunas fallas en las cuales el proceso no ha sido completado o ha habido inconvenientes en completar el proceso, puede generarme probablemente una floración, pero con una característica morfológica distinta en el eje floral, porque vamos a tener una floración mixta, cuya capacidad, por ejemplo, en términos productivos es mucho más limitada, una flor hecha, pero no completamente perfecta en todo el sentido de lo que nosotros esperamos. Y lo que nosotros deseamos es tener una brotación floral generativa, donde obviamente no tengamos un racimo, una estructura floral completa y perfecta que nos permita asegurar una muy buena capacidad de carga a través de la formación de estos ejes florales. Entonces, existen tres posibilidades básicas, ¿no? Incluso Davenport establece dos más que probablemente son poco reconocibles, pero estas tres que estamos observando son las que normalmente más vamos digamos, a reconocer en un campo, ¿no? La primera es la que normalmente nos permite entender que ese eje parte de una condición vegetativa y que más adelante, dependiendo de las condiciones que se presenten, cuando las hojas estén ya logradas, podrá concurrir las yemas de esos ejes hacia posibilidad de ejes florales. La segunda nos establece claramente que se ha dado oportunidad a la formación de un eje floral, pero no ha tenido los suficientes elementos para llegar a ser necesariamente una panícula floral completa y perfecta. Y la tercera es la que nosotros deseamos permanentemente obtener, ¿no? En la que el eje floral es completo y tiene todas las características para tener las mejores posibilidades de una excelente capacidad de cuaja, ¿no? Un detalle interesante es ¿no? Si ustedes observan, en este pequeño ensayo, es un ensayo en el cual se comprobó cuán importante, por ejemplo, es la presencia o no de fruta y en qué momento esta debe existir en planta y cuándo no debe existir en planta, ¿no? En este proceso se identificó claramente que la presencia de fruta podía tener un efecto crítico relacionado con la formación o no de ejes florales vegetativos, mixtos o generativos, ¿no? Y si ustedes observan en el primer cuadro, la ausencia o poca presencia de fruta permitió que en la siguiente temporada o en la formación de ejes florales estos se presentaran en un nivel bastante apreciable, ¿no? Comparativamente con aquellos, digamos, en un menor nivel ejes mixtos y un nivel mucho menor ejes vegetativos, ¿no? En el momento digamos, del cálculo de una nueva floración. Sin embargo, cuando el excedente de el excedente de fruta se presentó y evidentemente este excedente de fruta generó un agotamiento de planta, los ejes florales de condición generativa fueron muy escasos y se presentaron algunos mixtos y prácticamente la mayor parte, un buen porcentaje fue brotes vegetativos. Ahora, si a esto le sumamos, ya sea por efecto de que hay poca presencia de fruta o poco exceso de fruta, condiciones en las que potenciamos la presencia de ácido gibrélico o adicionamos ácido gibrélico, como fue el caso de este ensayo, la condición se vuelve sumamente dramática, ¿no? Si ustedes observan, la condición de formar brotes florales generativos fue nula, así como los mixtos, y todo lo que se obtuvo fue vegetativos.
Por lo tanto, queda claramente evidenciado que una de los componentes hormonales o uno de los reguladores de crecimiento que más puede afectar el tema de formación de ejes florales es evidentemente las gibberelinas. Y las gibberelinas son el componente que nosotros vamos a tratar de reducir a través de prácticas agronómicas para evitar que su presencia esté en tal magnitud a nivel de la hoja, que el mensaje que se supone la hoja debería enviar para que el gen específico que va lograr digamos, la formación de proteínas hacia la yema, digamos, se presente. Entonces, si las gibberelinas están concurriendo a nivel de planta en un valor suficientemente elevado, es probable que nosotros tengamos problemas serios de floración. Y muchas veces nosotros podemos pensar que no aplicamos gibberelinas, y es cierto, pero estamos haciendo prácticas agronómicas que potencian la síntesis de gibberelinas en planta. Y entonces eso hace que evidentemente también la respuesta, ¿no?, de Flowering Locus T no aparezca, y por lo tanto los Flowering Locus T, al no aparecer, no van a poder generar mensajes para enviar, digamos, la proteína específica hacia las yemas que deben modificarse. Y acá lo podemos observar en correlación a otros componentes. Por ejemplo, la ausencia o la poca presencia de fruta generó evidentemente en planta una mejor acumulación de almidones de reserva, y esta mayor acumulación de almidones de reserva generó evidentemente una mejor respuesta también en términos de la formación de una mejor formación de puntos florales, ¿no? Cosa que no ocurrió cuando el exceso se presentó. Cuando el exceso se presentó, los puntos florales, correcto, fueron mucho menores o hubo una menor presencia de almidón y por tanto ese almidón de reserva generó también una ausencia de almidón de reserva, generó una ausencia también en la formación de yemas florales. Y con esto también hablamos un poco a través de lo que es la calidad de la hoja, ¿no? El sistema SPAD, digamos, evalúa un poco la calidad de la hoja a través de los componentes, digamos, de verdor que pueda tener la hoja ya madura o adulta. Evidentemente, ese verdor tiene que ver mucho con la capacidad de la hoja para poder generar fotoasimilados y tener una participación importante más adelante como receptor. Si observamos también, en la medida en que hubo una presencia ya menor o una acción menor de la presencia de fruta sobre planta y sobre brotes nuevos, la condición de la hoja se vio mucho más favorecida. Esto también contribuyó de una u otra manera a la formación de mayor número de ejes generativos de flor, ¿no? Entonces, tenemos clara evidencia que estos elementos sí juegan un papel importante en relación con la posibilidad de formar estructuras florales, ¿no? A partir de eso, queda también muy claramente establecido que los genes que más van a contribuir en el proceso de formación de la flor tienen que ver mucho con, uno, una ya evidente ausencia de fruta en planta, una evidente presencia de adecuado nivel de fotoasimilados de reserva en planta, una adecuada estructuración de hoja en planta. Si todos esos elementos concurren de manera positiva, vamos a encontrar que, por ejemplo, el Flowering Locus T, que está marcado con esta condición, se incrementará de manera notable, ¿no? Incluso acá lo podemos ver porque esto corresponde a una línea en la que la plantación, por ejemplo, ya tuvo escasa presencia de fruta o poca cosecha incluso, es parte de eso, y por lo tanto el Flowering Locus T digamos, se desarrolló o se presentó de manera notable. Otro de los genes importantes en la formación de flores es la presencia de M. pétala, que es otro gen que participa en la floración, ¿no? En el estímulo de la floración, en el proceso inductivo, también se generó una presencia importante cuando la presencia de fruta ya no se dio o no estuvo evidente, ¿no? Cosa que no pasa cuando aplicamos gibberelina. Si ustedes observan las líneas punteadas, corresponden a aquellos en donde se aplicó gibberelina, la síntesis de apétala es casi nula, ¿no? Más aún la de FT, ¿no? Y el otro gen que también participa es MLAF, y es otro gen que también participa directamente en la formación de estructuras, o sea, como generador del mensaje para la formación de yemas florales, también se vio potentemente, digamos, estimulado, y sin embargo acá incluso el MLF participó en parte, o tuvo alguna participación incluso cuando hubo presencia de fruta. Cuando no hubo presencia de fruta, o la hubo, pero se aplicó gibberelinas,
el tema fue lamentable, ¿no? MLAF tampoco pudo participar para generar la información en favor de las yemas. Entonces, fíjense cuán importante es estos genes y su presencia o su síntesis para poder asegurar que más adelante ese mensaje llegue a las yemas que van a ser inducidas a florales, ¿no? Un elemento interesantísimo también es establecer qué tiempo un brote va a consolidarse para poder empezar a ser un excelente mensajero o en todo caso mostrar ya un cambio en evidencia de vegetativa floral, ¿no? En este trabajo lo que se muestra claramente es eso, ¿no? Partiendo de fechas que yo he puesto en rojo para poder más o menos acomodarnos, desde el momento en que ese brote vegetativo comienza a desarrollarse hasta que tiene oportunidad de poder ser floral, aproximadamente pasan 90 días, ¿no? Olvidémonos de las fechas en negro, pensemos un poco en las fechas en rojo, y vamos a establecer que normalmente ese periodo es de casi 90 días, ¿no? Estamos hablando acá un mes, estamos hablando acá 2 meses, y prácticamente sobre el tercer mes ya podemos encontrar evidencias claras de que esa yema puede tener presenta oportunidad de tener una inflorescencia de manera apreciable, ¿no? Entonces, ese tiempo nos da a nosotros una idea clara de lo que necesitamos recorrer desde el momento en que hacemos un trabajo de poda hasta que ese brote se consolide y tenga oportunidad de ser floral. Y por lo tanto, lo que tenemos que pensar, con justa razón, es que en los procesos en los que nosotros manejamos la brotación, lo importante es que el brote se logre, se consolide como brote, con toda la madurez y las características que necesitamos de una hoja, y posteriormente vamos a tener que hacer lo necesario para poder asegurar que ese brote no continúe en un siguiente ritmo, sino que se pause para lograr que ya en ese instante la yema pase a ser obviamente floral, ¿no? Porque ya tenemos las hojas consolidadas que van a empezar, digamos, asegurando que ese brote pueda consolidar su condición de floral. Y de hecho, un factor importante es que vamos a observarlo en los temas de desarrollo, ¿no? Una yema vegetativa, que es un meristemo vegetativo apical, va a irse modificando paulatinamente, ¿correcto?, hacia una yema vegetativa floral. En este instante, la formación morfológica de la yema nos muestra para la condición vegetativa un eje totalmente agudo, ¿no? Las escamas están totalmente cerradas, la yema está muy aplanada, el domo no se muestra en la yema, ¿no? Es una yema con una forma muy aguda, no es una forma ancha, y esa característica nos hace saber que esta yema todavía está en condición vegetativa. Los primeros estadios van a mostrarse eso. Conforme esta yema va modificándose, ¿correcto? Y se va ensanchando en la base como en la zona apical, y las escamas se aperturan un poco más, o sea, se engruesan y se van abriendo ligeramente, la yema va pasando de una condición de meristema vegetativo hacia meristema floral, ¿no? Entonces, esta evidencia morfológica la vamos a ir observando, sobre todo en la yema apical primero, porque es la que mejor, digamos, oportunidad va a tener para la modificación, y es la que nosotros esperamos se modifique totalmente porque es la que va a corresponder al eje floral que esperamos observar más adelante, ¿no? Ya cuando la yema está totalmente engrosada, ¿correcto? Las escamas están ligeramente abiertas, hay pequeñas exudaciones en la zona apical, ya podríamos tener certeza de que esta yema es totalmente floral. Esa certeza yo la voy a manejar con otros componentes que también tengo que utilizarlos como herramientas para en paralelo ir verificando si esta modificación realmente se está dando, ¿no? Yo podría hacer una disección, ¿no? Podría agarrar, sacar un grupo de yemas, hacer un estudio, una evaluación histológica y darme una idea, que es un poco lo que se observa acá. Pero claro, representa pues a veces un trabajo demasiado engorroso, no es tan fácil de ejecutar, pero lo que sí puedo tener son eventos en el externo y que yo voy monitoreando con una observación de carácter externo morfológica para poder decir con tranquilidad si es que esa yema ya está lista para ser o es floral, ¿no? El otro componente es ¿no? Yo tengo claro que la temperatura va a jugar un rol fundamental en el proceso de la inducción. Yo sé que la hoja va a recibir la información y la va a transmitir hacia la yema. Entonces, tengo que reconocer que hay una condición en la parte térmica que debo ir evaluando y por lo tanto los termoperiódicos para mí van a ser importantes de revisar. De hecho, puedo tener temperaturas relativamente cálidas en los días o en las mañanas, las cuales espero yo desciendan en el momento en que yo ya espero que se inicie el proceso de efecto, digamos, de los caracteres exógenos hacia la hoja, para que esta hoja, recibiendo esa información, pueda empezar a generar la acción de los genes que va a, digamos, a estimular la formación de proteínas para el cambio hacia una yema vegetativa floral.
Y ese valor térmico que normalmente yo espero recoger, sobre todo en las noches o en las tardes hacia las noches y en las madrugadas, debería poder estar llegando al menos a un valor en mínimas de 15 a 16 grados centígrados, ¿no? En la medida que esa temperatura es concurrente durante al menos unos 30, 35, hasta 40 días, voy a tener una ventaja notable respecto a la posibilidad de que esa yema realmente cambie de vegetativa a floral. No, no es un proceso inmediato, es un proceso lento, pero constante, hacia la posibilidad de que esa yema finalmente cambie a floral, ¿no? Cuando las temperaturas máximas son un poco más frías, evidentemente la respuesta siempre va a ser mejor. Pero eso me puede llevar a otra condición, ¿no? Que de pronto existan condiciones térmicas en mínimos muy favorables que obliguen a que la yema ya esté lista, pero cuando esta empieza a brotar puede traerme otro tipo de problemas si es que las condiciones continúan siendo demasiado frías, digamos, durante el evento de polinización. Pero en fin, este primer componente entonces yo tengo que tenerlo claro en la zona donde estoy. ¿Cuándo empiezan esas mínimas? ¿Cuál es el valor de acumulación que voy teniendo diariamente? Voy chequeando en base a esa información también el cambio morfológico de mis yemas, a tal punto que con esa información yo puedo construir ya, digamos, un mapa respecto al comportamiento que va teniendo el campo, ¿no? En base a lo que va a ser el proceso inductivo. Ya con esa condición tengo claro que se va a ir presentando también la fase de diferenciación. Ahora, ¿hay un elemento adicional que me es útil? Sí. Me es útil no porque su condición inductiva per se, sino básicamente porque me permite controlar el factor térmico que favorecería una brotación. En la medida en que yo controlo el ritmo de la brotación y voy reduciendo el efecto, sobre todo que me permite, digamos, que genera un exceso de humedad en el suelo, y es la condición de una síntesis acelerada o mucho más rápida de giberelinas, ¿no? La condición de estimular una brotación mucho más rápida o acelerada de las yemas ya hechas como vegetativas. Si yo puedo controlar eso a través de un manejo del riego, o sea, a través de un estrés controlado, ¿no? Entonces voy a tener la oportunidad de que ese brote madure. Si las condiciones térmicas en las mínimas no son suficientemente favorables, evidentemente el control del riego o la suspensión del riego, ¿correcto? Me va a permitir que esa hoja pueda llegar a registrar el valor suficiente de temperatura mínima existente en la zona y que al final esa condición permita que la yema pueda cambiar. Eso no es fácil, porque evidentemente la planta estamos entrando en el borde entre lo que vendría a ser, o el límite entre lo que vendría a ser una condición mínima de humedad en el suelo para que al menos se sostenga la planta, o una condición de humedad en el suelo en donde la planta podría llegar incluso a afectarse en el sistema radicular. Entonces, es un tema que hay que evaluar, sí. No existe un patrón referencial, que es un tema que hay que considerar, para establecer los valores de tensión de humedad en el suelo acordes con el máximo nivel que, por ejemplo, deberíamos permitirnos en ese suelo que tenemos, y son muy variados, que aseguren que estamos haciendo una condición de agoste o de suspensión del riego válido para lo que buscamos nosotros, que es la suspensión del ritmo de crecimiento vegetativo, ¿no? Tal vez ese es un ejercicio que nos falta evaluar, ¿no? Porque los suelos son muy diferenciados, con algunas particularidades tal vez comunes, pero muy diferenciados entre una zona y otra en la producción de mango. Entonces, ahí sí necesitamos tener un patrón de referencia respecto al nivel de tensión de humedad que va existiendo en el suelo y y hasta qué nivel lo podemos sostener y en qué instante podemos darle la oportunidad de, si manejamos un sistema de riego, dar digamos, una pequeña salida de humedad simplemente para sostener el mínimo de valor de humedad en el suelo que permita que las raíces no se vean afectadas sin que se afecte el tema del crecimiento. Ese es un tema que todavía falta ajustar, ¿no? Pero que en principio, en la medida en que restringamos digamos, el tema del recurso hídrico a un valor en donde el crecimiento no se genere en un segundo flujo o un tercer flujo, entonces tendremos más oportunidad de que la yema pueda llegarse a completar, ¿no? En floral, porque los factores de inducción van a ser lo suficientes, en el caso de los exógenos, que a través de la hoja van a irse recibiendo. Ahora,
Eso demuestra un poco también, este cuadro demuestra un poco también el efecto de la temperatura, ¿no? Si nosotros pues tenemos una defoliación, o en todo caso un estímulo para que aparezca una nueva brotación y hacemos el marcaje de las condiciones térmicas sobre un día, un momento cero, ¿no? No hemos hecho más que retirar las hojas y vemos si hay sobre las yemas que quedan oportunidad de que se formen florales y hacemos el análisis, encontramos que prácticamente cualquiera sea la condición térmica que está enfrentando, en ese instante, a 0 días después de la defoliación o si quieres de la poda, las yemas que están empezando a desarrollar o que podrían desarrollar no van a tener oportunidad de formar flores, ¿no? Conforme pase el tiempo, a los 15 días, aunque hayan condiciones inductivas, fíjense ustedes, ¿no? A 15, 16, 19, menos, ya no lo cuento ni siquiera a 20, la condición de que esta yema pueda ser floral es muy escasa, ¿no? ¿Cuándo sí encontramos que esta condición empieza a darse de manera bastante apreciable, ¿no? En procesos inductivos, más o menos sobre los 60 días, o sea, aproximadamente entre 45 y 60 días, yo ya puedo tener certeza de que esta yema, si hay condiciones inductivas favorables, podría ya tener oportunidad de que se cambie de vegetativa a floral. Mientras tanto, es muy difícil que logremos esto, entendiendo que hemos tenido días con temperaturas por debajo de 16 grados, ¿no? Iguales o por debajo de 16 grados, para asegurar esto, ¿no? Aunque esto es hecho en México, la información es similar en el Perú. No hay, digamos, distancias respecto a esto, ¿no? Es la respuesta fisiológica que tiene la especie en relación a la condición térmica, ¿no? No es que en el Perú tiene que ser una temperatura diferente, no. Lo que sí puede ocurrir en el Perú es que, dependiendo de la zona, ¿no? El valor de humedad que pueda registrar la hoja, humedad relativa que pueda registrar la hoja, puede servir como un, digamos, como un elemento que suma en favor, ¿no? Que suma en favor del pero en donde va a tener el factor más importante y de hecho es el que más importancia tiene en función al proceso de inducción, ¿no? ¿Qué factores favorables entonces van a poder lograr la inducción? Bueno, la presencia adecuada de una superficie foliar, ya lo hemos conversado, la ausencia de crecimiento vegetativo, de brotes, digamos, que ya estén maduros. El brote vegetativo nuevo no va a tener oportunidad porque su condición de acumulación de giberelinas es muy fuerte en la hoja y evidentemente no va a poder participar en estimular, digamos, que el gen flowering locus T participe ya en el mensaje, ¿no? La ausencia de fruta lo hemos visto en las primeras láminas, porque estas de una u otra manera también generan importante síntesis de giberelina en su momento, y la presencia adecuada de reservas, que también lo hemos visto, porque ellas van a contribuir de una u otra manera a que esas yemas también puedan lograrse modificar, ¿no? Acá podemos ver cómo la presencia de fotoasimilados de reserva, como lo mostré antes, ¿no? Influye fuertemente en la acumulación de, digamos, digamos, componentes que van a estimular la floración, así como también el hecho de haberse conformado. En principio de lo que se comenta, o de lo que se ha comentado, hubieron algunos modelos que permitieron un poco ir identificando los componentes que van a contribuir o no al proceso de inducción, ¿no? Chaco en el 91, y estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de los 90, ¿correcto? Formuló un modelo. Curiosamente, un modelo que en principio tiene muchas coincidencias con lo que vemos ahora, pero había algunas cosas que faltaban reconocer, ¿no? Y Chaco pues establece en este modelo que parece un jeroglífico los elementos claves que van a contribuir al proceso de inducción, ¿no? Los he marcado en azul para separarlos de los de rojo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis muy rápido de estos elementos en azul, vamos a encontrar qué componentes van a estimular de una u otra manera el proceso de inducción floral. Fíjense ustedes que el control del crecimiento está marcado por estos elementos. Estrés hídrico, bajas temperaturas. Ojo, bajas temperaturas incluso a nivel del suelo ayudan porque la actividad radicular se va a limitar también. Alta diferencial de presión de vapor. Quiere decir que zonas donde escasea la humedad del suelo o donde no hay precipitaciones pluviales pueden ayudar esto, ¿correcto? Acá se habla de anegamiento y uno dirá, ¿y el anegamiento cómo puede contribuir a un proceso de control del crecimiento? Muy simple, en la medida que se quita oxígeno al suelo
evidentemente las raíces no participan en actividad de crecimiento y por lo tanto también de una u otra forma van a reducir el tema. Yo no les voy a pedir a ustedes en un proceso de producción que se dediquen a anegar un campo, ¿no? Pero en condiciones naturales, imagínense, por ejemplo, la India, un proceso de un monzón que aniega el campo, ese es un primer elemento que va a ayudar a que el mango de manera natural comience a pensar en un proceso ya de inducción, porque en este caso no había el exceso de humedad del suelo que genera falla de oxigenación del suelo, lo que está haciendo es limitando el crecimiento, ¿no? De hecho, algo parecido puede ocurrir cuando yo aplico poda de raíces, que tampoco es una actividad que yo voy a recomendar a un productor de mango acá en el Perú. Y el anillado podría ser, porque básicamente lo que hace es un balance de fotoasimilados en favor de las yemas, ¿no? Claro, en la práctica del anillado es un tema complicado en mango y representa pues un trabajo adicional que a veces es más difícil de ejecutar digamos, que otras actividades agronómicas. Un elemento fundamental es que yo tenga claro que mi patrón de manejo nutricional en nitrógeno debe contribuir evidentemente a reducir el exceso de crecimiento vegetativo, ¿no? Entonces eso involucra básicamente que mi plan de nutrición no puede estar obligando a que yo aplique nitrógeno cuando tengo un brote en crecimiento y que se va a consolidar posteriormente en el brote de floración. Tengo que reducir eso. Y utilizo el crecimiento vegetativo o que influyan reduciendo la presencia de giberelinas. Entonces acá tengo 4 elementos que de una u otra manera, y algunos más, yo de una u otra forma practico agronómicamente en favor del mango para reducir el control de crecimiento. Y por lo tanto, este control de crecimiento va a permitir también una acumulación parcial digamos, de reservas que van a generar un aumento de fotoasimilados. Correcto. Entonces, acá nomás, en este pedazo tan simple de la explicación de Chaco, se encuentra el primer componente clave en el éxito de asegurar parte del proceso de inducción. Ojo, vuelvo a repetir, son prácticas agronómicas que yo voy a llevar en conjunto, teniendo claro que tengo favorables condiciones climáticas, porque si no las tengo, estas prácticas no necesariamente siempre van a responder en la magnitud que yo deseo. Ok, ¿qué otros elementos? De hecho, el elemento número 1 es la condición genética. El material, ¿correcto? Va a tener una influencia respecto a esa respuesta. Por su respuesta puede ser la presencia o no, la magnitud no de una floración temprana o tardía, ¿no? La evidencia de que la acumulación de frío en esa variedad de mango es mucho menor que en otras, ¿no? Hay variedades más exigentes y otras menos exigentes en respuesta. De hecho, hay variedades que, digamos, de manera más temprana aparece en cuanto al tema de la inducción flor, de la posibilidad de una magnificencia de flor, ¿no? Un ejemplo claro, Kent o la misma Edwards, ¿no? Otra característica importante es que de una u otra forma sí se encuentra alguna respuesta potencial, aunque no segura, y es un tema que hay que evaluar porque esto es de largo aliento. Si variedades portingertos de comportamiento enanizante pueden contribuir fuertemente a este proceso inductivo. Es un tema que evidentemente siempre, digamos, está considerado como alternativa. En algunos casos, el uso de variedades vigorosas puede darme oportunidad de tener dos causales. La primera es que se genera una muy buena acumulación de reservas y por lo tanto una mejor distribución de estas que me va a llevar a este enlace, ¿correcto? O la otra es que estas variedades vigorosas o muy notables en crecimiento vegetativo tenga que controlarlas más para evitar el exceso de uso de reservas, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo tengo una respuesta positiva en el aumento de asimilados, en el control del crecimiento a través de prácticas agronómicas, la condición que dice acá, enlace desconocida, acuérdense que Chaco estableció esta propuesta en el 91 y no se tenía evidencia todavía de los genes que yo les he mencionado, no una evidencia tangible de ellos, habían posibilidades, pero no evidencia. A la biopsia italiana permitió esa evidencia, ¿no? Ahora sí podemos decir que ese enlace, que corresponde a los genes específicos Flowering locus T, generarán ese enlace desconocido para el proceso inductivo. Hoy acá sí podría decir con tranquilidad que este enlace desconocido viene a ser básicamente la respuesta que nosotros observamos a través de genes como el de Flowering locus T para poder finalmente generar la inducción floral. Esta inducción floral, ¿correcto? Lo que va a mostrarse con esta inducción floral
en forma intensa es gracias a al uso de estimuladores de brotación, ¿no? Estimuladores de brotación que lo que van a hacer es empujar a que esa yema floral aparezca como eje floral inmediatamente, ¿no? Y el proceso inhibitorio es todo lo rojo, y por lo tanto en todo lo rojo vamos a encontrar claramente evidencia de lo ya conversado, giberelinas exógenas o endógenas en una magnitud que inhiben la floración, ¿no? De reducción de fotoasimilados, baja presencia de reservas, brotación y floración frecuente, juvenilidad, las plantas más jóvenes van a tener menos oportunidad de formar una gran cantidad de ejes florales, ¿correcto? Y de hecho, evidencias claras de una presencia, digamos, excesiva de nitrógeno, temperaturas elevadas, humedad elevada, todos los componentes que de una u otra manera hemos conversado hace un ratito y que potenciarán básicamente a que esa yema vegetativa no pueda llegarse a transformar porque estamos empujándola a que siga siendo vegetativa, ¿no? El modelo establecido por Davenport un poco después, ¿correcto? Un poco que recoge lo de Chaco y nos ilustra de una manera mucho más apreciable también lo mismo conversado por Chaco, ¿no? Fíjense que ustedes a través de esta información pueden darse una idea clara de que estos eventos, ¿correcto? Que están marcados como presencia de giberelinas, brotes vegetativos, ¿correcto? Son elementos que van a afectar seriamente la formación de una estructura inductiva, ¿no? O sea, lo que está punteado son elementos que afectan la condición inductiva, ¿no? Mientras que un brote logrado adecuadamente, que pueda generar buena cantidad de fotoasimilados, puede tener un efecto importante en la formación de fruta, ¿no? Sin embargo, las frutas, fíjense ustedes, si estas continúan presentes en planta, y esta fructificación en todo caso ha sido abundante, por las punteadas verdes puedo decir que va a tener una influencia crítica en la formación de yemas o brotes, ¿no? Entonces, tenemos sobre lo que menciona Chaco, información que también nos permite observar, digamos, reconocer a través de Davenport, de que evidentemente la presencia de fruta va a determinarse en función a componentes potenciadores de la condición inductiva o componentes que finalmente lo que no van a dar básicamente una brotación vegetativa, ¿no? Ahora, tras el evento de inducción se presenta el evento de diferenciación floral, ¿no? El evento de diferenciación floral, correcto, es un evento en el cual ya yo tengo concurrencia de la estructura morfológica, ¿no? En esta serie de fases vamos a encontrar primero algunas características que incluso en un corte histológico se pueden observar en una yema que va a ser floral, ¿no? La acumulación de componentes de taninos a nivel del eje se va incrementando y esta acumulación de taninos es una evidencia clarísima de que la yema está empezando a convertirse de vegetativa floral. Acá, si ustedes observan, el domo apical es muy agudo y no se muestra todavía aplanado, ¿no? Esta yema apical vegetativa de 8 a 10 semanas, ¿correcto? Todavía no tiene condición de ser floral, ¿no? La yema se inicia aproximadamente a las 10 semanas, ¿ok? Por la semana 14 a 18, desde que ese brote se ha estado formando, yo ya puedo tener la oportunidad de observar, ¿correcto? Que esta yema cambia de vegetativa floral y se observa una diferenciación. Entonces estamos hablando básicamente alrededor de 3 meses aproximadamente, ¿no? A 3 meses y medio como máximo. Ya de aquí ya la evidencia tangible es sobre las 18 semanas, ¿no? Ya sobre las 3 meses yo ya tengo certeza de que esa yema de todas maneras es floral. Y claro, tiene que ver mucho también con el cambio respecto al eje vegetativo azofloral, lo mismo que ocurre en este caso, ¿no? Acá podemos observar que aproximadamente sobre los 3 meses, ¿correcto? Estamos hablando de segunda semana, cuarta semana, sexta semana, ¿no? Octava semana acá, novena, décima, decimosegunda semana, ya tenemos evidencia de ejes florales, ¿no? Decimosegunda semana como evidencia de ejes florales. Y depende de la variedad, en algunas va a ser más rápido y en otras va a ser un poco más lento, ¿no? La intensidad cambia dependiendo de la variedad. Si habemos comparativo entre Kit y Tommy Atkins, vamos a encontrar que Kit es mucho más rápida en formación que lo que corresponde a Tommy Atkins, ¿no? Y que puede estarse hablando de un valor intermedio entre esas dos. Entonces, la inducción floral es una condición que nos va a permitir que esa yema vegetativa pase a ser floral, ¿no?
La condición floral que deseamos nosotros tener en principio es la formación de ejes florales generativos, ¿no? La condición floral de ejes mixtos está dándonos una información clara de que han habido eventos en donde no se ha podido lograr, por razones varias, que esos ejes, que son ya florales mixtos, puedan llegar a concurrir como ejes generativos, ¿no? Y en general, en el caso de una panícula floral en mango, el número de, el número de panículas florales en mango puede llegar a ser notable, ¿no? De 400 hasta 5000, con valores de flores que por lo general fluctúan entre 200 a 500 por panícula, ¿no? Es importante establecer que, evidentemente, a pesar de que la intensidad de floración en el mango es notable, no siempre todas las flores que vamos a observar son capaces de formar frutos. En el Perú, sin embargo, se ha encontrado que muchas de las variedades que se producen en el norte del Perú tienen valores, digamos, de porcentaje de hermafroditismo bastante elevados comparados con otros sitios, ¿no? Y eso es interesante porque nos hace saber que tenemos una capacidad productiva bastante apreciable de manera natural por las condiciones que el mango enfrenta digamos, en la zona donde estamos produciéndola. ¿Cómo puedo yo, de una u otra manera, potenciar una homogeneidad de floración? Hasta los 70, no había mucha certeza de cómo homogenizar en un campo. Habían algunas ideas, pero no una certeza de cómo homogeneizar en un campo, lo que en floración se podía observar ya en el caso del mango, ¿no? Con la aplicación y la introducción de nitratos es que se logra básicamente acertar en un proceso de homogenización de brotación floral. La evidencia de floración existía, pero lo que no existía es la homogenización de la floración. Entonces, los nitratos han permitido esto, ¿no? De hecho, en el caso del Perú, el uso de nitrato de potasio tiene que ver básicamente con ese proceso de homogenización de la floración. No con un proceso inductivo per se, vuelvo a repetir, sino con lograr que los ejes ya considerados como flores aparezcan como flores. Y a mí me interesa agronómicamente tener un evento de floración muy homogéneo en el campo, porque todas mis prácticas agronómicas las voy a poder realizar también de manera uniforme. Entonces, en términos de fuentes que logran la homogenización, el nitrato de calcio el nitrato de potasio es uno de los más notables. Pueden haber alternativas de utilizar nitrato de calcio, sí, pero tanto nitrato de calcio como nitrato de amonio, sobre todo, son fuentes que no han dado una respuesta tan notable con el mismo nitrato de potasio, ¿no? Nitrato de potasio es evidentemente un homogenizador del proceso de aparición de los ejes florales, ¿no? Que ya en ese caso deben estar ya listos para esperar su aparición. Y logramos básicamente esto, ¿no? Un campo con una aplicación o dosificación adecuada de nitrato de potasio en el momento en el que ya esas yemas son florales y necesitan concurrir a ser florales, lo que hace básicamente es estimular a que esa aparición se dé de manera apreciable, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante saber esto? Porque yo puedo estar pensando que a lo mejor nitrato de potasio me va a generar una inducción, nitrato de potasio no le va a generar una inducción al campo. Entonces, yo puedo estar aplicando nitrato de potasio y puedo manejar una dosificación más alta de nitrato de potasio. Puedes querer con el nitrato de potasio romper una floración y lo que voy a lograr básicamente es un daño serio al sistema folioso, un daño serio a las yemas y probablemente lo que aparezca sea un brote vegetativo. Entonces, y claro, si alguna yema por detrás está ya inducida, aparecerá como flor, pero habrá afectado de tal manera el campo que al final lo que tendré más será un daño, ¿no?, fitotóxico por efecto de una nutrición, en este caso una aplicación exagerada de sales de nitrato, que por efecto de una inducción en sí mismo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, ¿existen alternativas para lograr que el evento pueda concurrir más rápidamente? Sí, alternativas agronómicas que lo que hacen básicamente es preparar a las hojas, ¿no?, a entrar en la fase que me interesa, que sean receptoras de los mensajes. Entonces, yo puedo madurar hojas, ¿no? El uso del etefón es una alternativa, ¿no? Nosotros, y lo digo nosotros porque en un momento trabajamos en INIA, cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, algunas dosificaciones de tefón, hace muchos años atrás, buscando justamente la maduración de hoja y lograr que la yema pudiera tener alguna modificación. No es tan fácil, es complicadísimo. Y de hecho estoy utilizando un regulador de crecimiento que genera etileno. El etefón es una fuente para generar etileno, que al final se convierte básicamente en un generador que va a
impulsar, ¿no?, la maduración acelerada de un órgano vegetal y por lo tanto su senescencia. Y yo no quiero que pase eso al nivel en el que incluso me genere defoliación. Por lo tanto, en el etefón hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? No es aplico etefón para ver qué pasa, sino dosifico primero, estableciendo si es que logro el propósito 1, que es asegurar una hoja que se ha madurado, ¿no? En las dosificaciones generales se puede estar hablando hasta de 50 centímetros cúbicos por cilindro, ¿no? De 50 a veces hasta 100, pero en 100 hay que tener cuidado porque ya la dosificación puede ser muy elevada para una maduración. Puedo utilizar algunas fuentes que son básicamente inhibidores de giberelinas. El cloruro de mepicuato es una alternativa, hay otros que están en la lista, que lo puedo combinar con etefón también buscando, correcto, esa maduración en la hoja. Es una hoja que ya tiene que, digamos, yo deseo que empiece a trabajar para poder generar recepción de información del medio. Y el otro es utilizando antigiberélicos, que lo que van a hacer básicamente es reducir la síntesis de giberelinas, propiciar una reducción del crecimiento, o sea, reduzco la actividad del brote y lo obligo al brote a entrar en un proceso en el que tengo que, digamos, lograr el cambio de la yema, ¿no? Entonces, en unos casos lo que logro es maduración de hojas y en otros casos lo que logro también es un retraso en el crecimiento del brote que va a ser posteriormente floral, ¿no? Ahora, con esos reguladores, pues yo puedo conseguir este tema. Y acá vemos un poco el esquema que se hizo en un momento, con respuestas algo particulares en términos de lo que era el número de yemas brotadas, y observamos en este caso, ¿no?, con 125 partes por millón, en la cual incluso se utilizó, digamos, alguna fuente de carbohidratos, rápida asimilación. La respuesta fue relativa, no es que se notó una distancia apreciable, ¿no?, comparativamente con un tratamiento testigo que no recibió eso. Fue algo mejor, pero el algo mejor no es suficiente en el tema de la agricultura, ¿no? Tiene que ser algo sustancialmente distinto. Una cosa importante que ocurre, por ejemplo, es cuando uno utiliza un antigiberélico. Los antigiberélicos, por ejemplo, pueden participar estimulando la aparición, digamos, una mejor presencia de algunos genes que van a ser transmisores de la información, y acá se aprecia eso claramente, ¿no? Aunque la variedad no la tenemos, nosotros no la manejamos, Alfonso. Lo que sí queda claro es que la aplicación del paclobutrazol sí potenció la aparición del Floris locus T1, que en el caso del mango tiene una acción muy importante, su expresión fue mucho más notable ante la aparición del paclobutrazol, y obviamente se redujo la presencia de giberelinas, ¿no? Ante la presencia del M1-FFT, evidentemente la presencia de giberelina fue nula. Y cuando quisimos también establecer si la aplicación, o se quiso establecer, perdón, si la aplicación de la giberelina, del paclobutrazol, inhibía la aparición o no de un gen que es el transcriptor, ¿no?, del Flowering locus T, que en este caso es un gen que inhibe la formación de proteínas para la síntesis de formación de flores, ¿no? Entonces, este gen, el MITFL1, ¿correcto? No se potenció con el paclobutrazol, evidentemente, porque no deseamos que aparezca pero sí se potenció con la aparición de giberelinas. Entonces, lo que quiere decir es que si no queremos básicamente transcriptores que van a inhibir la formación de ejes florales, evidentemente la presencia de giberelina no nos va a ayudar, ¿no? Este gen es el terminal flowering locus 1, ¿no? Y los terminal flowering locus 1, en este caso, son genes que inhiben la formación de puntos florales, ¿no? Por lo tanto, la giberelina lo potencia, mientras que los antigiberélicos, evidentemente, no lo van a potenciar. Cuando se aplican, en este caso, antigiberélicos, controlamos, como en esta prueba, la presencia de brotes en crecimiento. El uniconazole tiene un importante efecto sobre ello, el paclobutrazol mucho más. La longitud del brote se ve acortado, pero esa longitud de brote acortado, esa reducción de la presencia de giberelinas, contribuye sustancialmente a la formación de ejes florales, ¿no? Y podemos observar claramente que tanto el uniconazole como el paclobutrazol, dos triazoles importantes en el control del crecimiento vegetativo,
tuvieron un efecto importante en la formación de ejes florales más adelante, ¿no? O de estructuras florales más adelante. Entonces, ¿qué otros compuestos se pueden trabajar en conjunto? Un elemento importante que nos ayuda, ¿no?, a permitir que la hoja funcione más rápidamente es el sulfato de potasio. El sulfato de potasio básicamente va a actuar como un madurador de hojas, ¿correcto? Y al reducir, al generar una maduración de hojas, va a influir también en parte en ese crecimiento de brote. Va a lograr que la hoja pueda empezar a trabajar, primero para poder recibir el mensaje que necesitamos que se reciba a través de la hoja, y segundo para poder, digamos, contribuir en la presencia de fotoasimilados. Y los otros componentes que pueden ser de interés, ¿no?, independientemente de la regulación del estrés hídrico, que ya les dije que acá hay un elemento importante que hay que revisar, es cuál es el potencial que debe haber, digamos, a nivel de suelo, para poder establecer que ese potencial se sostenga y nos ayude rápidamente a conseguir que el brote no crezca. Pueden haber otros componentes que pueden ser interesantes de ir revisando, que es el efecto de portingertos enanizantes o variedades enanizantes, y el efecto de los portingertos intermedios también, ¿no? Hasta qué punto un injerto intermedio podría o no contribuir a eso. Algunas pruebas de estos se están haciendo, por ejemplo, en el caso de Piura, ¿no?, a través de Linea en Piura, para ver cuál es el efecto real en relación con esto, ¿no? De esto todavía hay mucho por hacer, y el tema de la regulación del estrés hídrico tiene que pasar por una evaluación específica en suelo, ¿no?, a través del nivel de tensión de humedad existente en suelo, para saber cómo está contribuyendo al control de la brotación y a la respuesta de la aparición o no de, digamos, de hojas listas para recibir el mensaje externo, y la síntesis de presencia o no de Flowering Locus T, ¿no?, como el componente receptor más importante, o el gen receptor más importante del mensaje, ¿no? Ok. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la dosificación de reguladores parte también de una hoja que esté dispuesta o hábil para poderlo recibir, ¿no? Mientras el brote no haya consolidado su condición de hoja madura, ¿no?, o una hoja adulta que tenga capacidad de poder recibir ese mensaje, no vamos a tener oportunidad de una respuesta positiva. ¿Y cómo puedo saber si la hoja está adulta? Bueno, cuando la hoja es coriácea, incluso cuando la saco, genera un ligero crunch, ¿no?, el típico crunch de una hoja adulta ya formada. Entonces yo tengo certeza que esa hoja puede estar lista, ¿no? Evidentemente el color de la hoja me es importante, porque va a tener una muy buena actividad fisiológica para recibirlo, digamos, la información tanto de los mensajes que yo necesito que se den de la hoja hacia la yema, como para poder generar fotoasimilados de reserva, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. No sé si habían preguntas, pero quería un poco ilustrarlos en relación con lo importante que es esto para poder lograr una buena proceso de inducción y formación en la floración de mango. Perfecto. Nosotros estamos desarrollando de esta manera nuestro webinar sobre manejo del cultivo del mango, hoy hablando sobre floración y cuajado, con el ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Macedo, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en frutales de tierra y selva exportadora. Les comento, amigos, que tienen ustedes oportunidad de formular sus preguntas para que el ingeniero Parodi también pueda ir respondiendo una a una, ¿sí? Primera pregunta, ingeniero. ¿Qué tipos de hormonas son adecuadas para generar la floración en el cultivo del mango? ¿Qué? Ya, normalmente la idea es trabajar con citoquininas, ¿no?, que en principio son las que van a mejorar la respuesta en términos de inhibir el exceso de crecimiento vegetativo. Entonces, sobre esa línea, dentro de ese grupo de citoquininas, uno de los inhibidores más importantes que se ha trabajado es básicamente los triazoles, ¿no? Dentro de esos triazoles, el caso de paclobutrazol o uniconazoles son el referente más común, ¿no? Pero puedo utilizar otras citoquininas como alternativas que en conjunto o a través de manejo puedan ayudarme a reducir la actividad vegetativa en el momento en que yo deseo que ese brote vegetativo pase a ser floral, ¿no? O que comience a ser floral. ¿Sí? Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué recomendación en nutrición foliar se recomienda para estimular la inducción floral a base de nutrientes?
Normalmente en el proceso de desarrollo del brote, yo lo que puedo ir es ir trabajando con fuentes potásicas, por ejemplo, ¿no? Puedo manejarme algunas fuentes de aminoácidos, básicamente para enriquecerla y fortalecer la hoja, ¿no? Lo que tengo que tratar de evitar es la aplicación excesiva de componentes nitrogenados que estimulen una siguiente brotación, ¿no? Yo lo que desearía es tener un solo flujo logrado de brotación, para que ese flujo logrado de brotación, una vez que se haya consolidado, permita que la yema que está, digamos, en la parte más apical del brote, pueda empezar a cambiarse hacia eje floral, ¿no? ¿Qué opinas sobre el uso de citoquininas en la inducción floral, ingeniero? Sí, correcto. O sea, a ver, el uso de citoquininas tiene su fundamento principalmente en el que en el momento en que yo necesito controlar el crecimiento vegetativo, las voy a utilizar para justamente ese fin, ¿no? Las citoquininas van a influir en el proceso, incluso en el proceso de modificación digamos, a nivel de tejido meristemático. Pero lo más importante es que las citoquininas van a contribuir a que se genere una reducción en la actividad vegetativa, ¿no? Y contribuye a esto al proceso de cambio, ¿no? Correcto. Bien, amigos, hoy nos está acompañando el ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Macero, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en frutales de sierra y selva exportadora. Nuestro webinar hoy sobre manejo del cultivo del mango y hablando sobre floración y cuajado. Pregunta ingeniero Parodi, ¿por qué se cae la floración del mango? Bueno, la respuesta puede tener una serie de salidas, ¿no? Una caída de floración de mango puede estar ocasionada por problemas sanitarios, por problemas de manejo hídrico. Generalmente cuando uno, digamos, somete a la planta a un exceso hídrico, puede generar una caída muy fuerte de floración, o a la inversa, cuando por razones de manejo hídrico distancié mi plan de riego en un momento en el que necesito que se genere un buen cuajado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado respecto a la intensidad del manejo hídrico. Otro elemento que puede generar un accidente y generar caída de floración es un tema de excedente de aplicación nutricional nitrogenada, por ejemplo, ¿no? Una falla en el manejo de la nutrición orgánica también. Si, por ejemplo, apliqué, digamos, inadecuadamente la fuente orgánica y esta no estuvo debidamente compostada o tuve problemas de salinidad, pues eso evidentemente puede generar un accidente en la caída de flores. Entonces, hay varios elementos, incluso un mal manejo de reguladores de crecimiento puede generarme una caída intensa de floración. Entonces, hay varios elementos que pueden, de una u otra manera, sumar para que se genere una caída de floración, ¿no? Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La temperatura es un factor importante para la inducción floral? Sí, definitivamente, lo que hemos conversado, lo que hemos visto, ¿no? En la medida en que las mínimas se ajusten a valores cercanos a 15 o 16 grados, más oportunidad vamos a tener de un proceso inductivo relativamente rápido. Si estas se alejan de esos valores y mis mínimas no caen, correcto, a valores cercanos a 16 o 15 grados, es probable que mi proceso de inducción se demore, ¿no? Entonces ahí es donde viene un poco el juego de ¿qué debo hacer? Evidentemente ahí lo que tengo que hacer es tratar de ajustar lo mejor que pueda el tema del valor hídrico en el suelo para que no se genere una respuesta inmediata ante una presencia de valor hídrico en el suelo de una siguiente brotación, porque si el proceso inductivo no se ha dado, lo que va a aparecer es un brote vegetativo, ¿no? Entonces, definitivamente la temperatura juega un rol importantísimo respecto al proceso de inducción, ¿no? Bien, ingeniero Parodi, gracias por la respuesta. Siguiente pregunta. Ingeniero, en los 2 últimos años, la temperatura ha sido bastante propicia para floración, inclusive llegando a 16 grados, y ha sido muy difícil obtener flor a pesar de realizar múltiples aplicaciones de inducción. ¿A qué se debe esto? A ver, el proceso de inducción no se da solamente porque haya 16 grados. Es correcto que puede haber 16 grados. La pregunta es, ¿cuánto es el acumulativo de temperaturas mínimas a lo largo del tiempo? Yo les mostré a ustedes que no es que solamente, yo puedo tener un periodo corto de 16 grados,
A lo mejor puedo tener en ese lapso de tiempo no más de 30 días, a lo mejor tengo 20 días con temperaturas de 16 grados, correcto. Pero después comienzo a tener temperaturas mínimas que empiezan a elevarse, entonces el proceso de inducción no se ha completado. Yo debería esperar tener al menos entre 30 a 45 días con valores de temperaturas frías para lograr la inducción. Si no llego a completarlos, o no, en este caso, si la planta no llega a completarlos, el proceso de inducción se ralentiza, se hace más lento, o en todo caso se hace mucho más difícil de observar en toda la planta, ¿no? Y entonces ahí tengo un problema de proceso de inducción completado, ¿no? Y puede ser que aparezca un montón más de panículas mixtas que generativas. Entonces, claro, yo aplico, en este caso, un nitrato, intentando que aparezca toda la floración, y lo que voy a obtener es un gran número de flores generativas, mixtas, perdón, y pocas generativas. Y eventualmente cada vez menos mixtas y un poco más de brote vegetativo. Entonces, el tema que tenemos que hacer en este caso es evaluar las condiciones de las mínimas que van apareciendo en zona para establecer con eso cuál es el tiempo que estoy teniendo de mínimas, porque a partir de esas mínimas es que puedo saber si voy a llegar o no al tema de una inducción completa. Y si no estoy llegando a eso, como lo mencioné, tendré que obligar al brote a que permanezca todavía como brote vegetativo, lo cual es obviamente muy difícil cuando las temperaturas son favorables, para que éstas puedan llegar a ser brotes florales. Si no, simplemente mi porcentaje de floración va a ser muy corta, ¿no? Por más que aplique nitrato de potasio, lo que voy a obtener básicamente es lo que, digamos, en recepción la planta tuvo por condiciones del medio, ¿no? Ingeniero Parodi, pregunta por aquí, ¿cómo lograr uniformidad en la floración del mango? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ya, ok. Lo primero es una poda que me permita regular la brotación de manera uniforme. O sea, la poda que yo efectúo hacia la temporada previa a la floración, lo que me va a permitir es tener una aparición de brotes vegetativos de manera uniforme. Entonces, la poda ahí tiene que ver mucho con la intensidad que yo ejecuto. Si yo ejecuto una poda demasiado intensa, voy a obligar a la planta a entrar en una brotación vegetativa. En ese sentido, la brotación vegetativa que voy a tener es una brotación vegetativa probablemente con mucha dificultad para poder generar ejes florales. ¿Qué poda debo ejecutar? Claro, yo hago una poda de sincronización de brotes, y esa poda de sincronización de brotes debe efectuarse generalmente sobre los últimos ejes para tener una sola brotación que me permita tener al mismo tiempo un solo eje vegetativo con oportunidad de que ese eje vegetativo pueda formar una yema floral. Si tengo dos flujos, tengo que asegurar que el segundo flujo, correcto, se madure antes de que lleguen las condiciones para que se inicie el proceso de inducción. Porque si ese brote se maduró y las condiciones de inducción no se presentan, y de pronto tengo condiciones cálidas todavía para un flujo, es probable que lo que obtenga sea una brotación vegetativa nada más. Entonces, lo que yo necesito es asegurar a través de una poda, depende de la zona, o un flujo, porque sé que con ese solo flujo llego y perfectamente el clima me va a ayudar para eso, o dos flujos si las condiciones son demasiado favorables todavía para un crecimiento vegetativo hasta que lleguen las condiciones deseables en términos inductivos, ¿no? Las condiciones deseables en términos inductivos son los factores de clima que debo tener en el medio, ¿no? Y sobre todo las temperaturas mínimas. Perfecto. Pregunta, ¿se podría entonces decir que la poda es la práctica precursora de otras para la inducción floral? Preguntan por acá. La poda es la práctica controladora del crecimiento de brotes que van a ser más adelante de carácter floral. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo estoy haciendo con la poda es regulo en la planta el número de ejes que más adelante van a ser florales, o sea, controlo esos brotes. Lo que estoy haciendo es sincronizo brotes, hago que todos los brotes de la planta se muestren en un solo momento a un mismo ritmo. Por lo tanto, si yo logro que eso se dé, lo que va a ocurrir después es que aparezcan flores en igual momento, siempre y cuando tenga las condiciones del medio que favorezcan a que esos ejes que he impulsado que aparezcan reciban los factores de inducción del medio para que se conviertan en sus yemas de vegetativas a florales. Y después lo que voy a hacer es utilizar
una fuente externa, que en este caso es un potenciador, ¿no? Un estimulador de brotación, que es el nitro de potasio, para que todas esas yemas que ya están convertidas en florales aparezcan como yemas florales finalmente, ¿no? Ahora, si no puedo controlarlo, obviamente con un tema de riegos, lo que hago es utilizo un antigiberélico para que el brote no crezca demasiado, madure más y esté obligado a aguantar hasta que las condiciones del medio me permitan empezar con una floración. Entonces yo aplico un antigiberélico, reduzco la brotación y estoy obligando a que esa yema cambie a floral, ¿no? Correcto. Pregunta, ingeniero, ¿cuántos plantones por hectárea y la densidad entre planta es recomendable? Miren, es un juego permanente digamos, de intereses comerciales, ¿no? Desde el punto de vista del interés comercial, si yo puedo desarrollar una plantación y tengo capacidad técnica para desarrollar una plantación de alta densidad, bienvenido, porque eventualmente una alta densidad me va a permitir tener un mayor número de frutos en, digamos, en corto tiempo. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es cuánto tiempo la voy a dejar así. Si tengo claramente respuesta respecto a mi capacidad técnica de poder desarrollar esta plantación al menos unos 5 o 6 años, manteniéndola en porte bajo, con una muy buena poda y resumiendo de pronto poco a poco el número de plantas por hectárea, entonces, pues tranquilamente puedo llegar a tener, ¿no? En el ejercicio del número de plantas por hectárea, a veces hasta 3.000 plantas por hectárea, 1.500, 2.000. Depende mucho de los recursos y del conocimiento técnico para poder sostener plantaciones elevadas. Desde el punto de vista de lo que es recoger la producción, evidentemente una planta joven a una alta densidad que me va a botar poca fruta, en principio por unidad de planta, por hectárea me va a poder traer pues rendimientos notabilísimos, ¿no? Que pueden llegar a ser de 12 o 13 toneladas por hectárea a partir del segundo año, ¿no? Entonces uno hace cifras y dice, oye, yo quiero tener 12 o 13 toneladas por hectárea en el segundo o tercer año, me interesa eso. Sí, está bien, pero recuerda que la alta densidad te va a llevar, te va a obligar en un momento a pensar, ¿correcto?, en que vas a tener que retirar plantas. Entonces, eso depende mucho de las capacidades técnicas del productor. Un pequeño productor tal vez pueda manejarse por un buen tiempo, si es que es muy claro respecto a la alta densidad, ¿no? Con ese número de plantas, ¿no? Más de 1.500 plantas por hectárea. Pero sí va a tener que tener claro que en un momento va a tener que tomar la decisión de eliminar plantas para sostener el crecimiento competitivo que van a tener las plantas por luz y por nutrientes, ¿no? Por si acaso eso es siempre claro, o sea, la alta densidad es válida en frutales y en el caso de mango se puede dar, pero siempre teniendo clarísimo que en un momento tengo que tomar la decisión de ir eliminando plantas, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta. Pregunta, ingeniero Parodi. Para el buen cuajado del mango, ¿cuántos metros cúbicos de agua se necesita en una hectárea? Es una excelente pregunta porque en realidad va a depender de una serie de factores. En principio, del sistema de riego, para empezar. En segundo lugar, de la calidad de suelo, ¿no? Y en ese sentido, los rangos hídricos en una plantación de mango pueden fluctuar entre 15.000, 12.000, hasta 10.000 metros cúbicos, dependiendo del sistema y de las características del suelo que estoy enfrentando, ¿no? No hay un valor exacto. Digamos, ese rango puede fluctuar. Y pues, esto está relacionado con eficiencia, el número de plantas que tengo por hectárea, la demanda que tiene cada una de ellas por el número de frutos. Entonces, ese rango es bastante variable, ¿no? No es un rango exacto. Bien. Pregunta, ¿podría aplicar azufre en floración para oidium? Eventualmente hay que tener cuidado con las aplicaciones del tipo de azufre, porque eso puede generar algunos problemas también de caída de flor, ¿correcto? Es válido en la medida que sea un azufre que esté preparado para poderse aplicar en esa condición, pero un azufre normalmente puede generar una reacción que puede afectar eventualmente la floración. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se esté haciendo, ¿no? Ahí preferible es buscar primero un producto que esté definido para una aplicación en floración, sobre todo por el tema de oidio, ¿no? Muy bien. Pregunta por acá, ¿qué pasa si elimino la flor a nivel nutricional? No entendí, o sea, eliminar la flor a nivel nutricional.
No, 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 no. Pregunta. Ajá. Eliminar la flor, el flor, o sea, ¿qué pasa si eliminan la flor en términos de la nutrición de la planta? Esa es la pregunta, porque no, no se entiende muy bien. Ujú. Bueno, Bien. sí, a ver, si fuera, voy a asumir un poco esa condición, o sea, si yo elimino una flor, ¿correcto? Si yo elimino una flor, desde el punto de vista nutricional, evidentemente lo que iba a estar destinado para la flor pasa al sistema folioso. Si yo elimino una flor, buscando que esa flor, por eliminación, me permita tener una segunda floración más atrasada, para efectos de tener una cosecha también más atrasada y salir de un evento climático que puede afectar el tema de cuajado, entonces lo que va a pasar es que voy a tener una flor con menos capacidad de cuaja que la que tenía inicialmente. Las flores secundarias no tienen la misma habilidad que una flor primaria, ¿ok? Pero estoy recogiendo una cosecha que tal vez no pudiera haber tenido, o una buena cosecha que no puede haber tenido, si es que esa primera flor cuajó en un momento en el que las condiciones de clima no le favorecían al cuajado. Entonces, claro, se puede formar un fruto, pero la formación de la estructura seminal se pierde, entonces aparece mucho fruto cuaresmero. Ante esa condición, yo lo que establezco es eliminar la primera flor para la aparición de segunda. Esa segunda me va a generar una menor carga en términos de calidad de carga productiva. Evidentemente, la nutrición de la planta no va a necesariamente afectarse igual que si hubiera sido una carga mayor, pero no voy a tener el mismo rendimiento que hubiera esperado. Pero desde el punto de vista de estrategia, ese menor rendimiento lo tengo con fruta bien lograda, que no lo hubiera podido tener en la primera flor porque hubiera tenido un montón de frutos sin semillas, ¿no? Entonces esos frutos ya no tienen ninguna validez comercial, ¿no? Así de simple. Correcto. Pregunta, ¿se debe abonar el mango después de sacar la primera floración? Eh, Normalmente yo supondría que si he hecho un trabajo de abonamiento adecuado, eliminando la primera flor para obtener esa segunda, no tendría por qué estar pensando en abonar. La flor que yo estoy retirando, la primera flor, es una flor que no me va a dar ninguna utilidad en términos de querer obtener sobre la segunda lo que espero, que es un cuajado, aunque sea aceptable, dado que sé que con la primera mi problema va a ser obtener fruta sin semilla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no necesitaríamos todavía pensar en un abonamiento adicional, porque no estoy permitiendo que la primera flor forme frutos, ¿no? Simplemente lo estoy eliminando antes de que ésta llegue a formar frutos, ¿no? Bien, pregunta por acá, ingeniero Parodi. ¿Cómo podemos aumentar el número de frutos cuajados? ¿Cómo podemos, perdón? ¿Cómo podemos aumentar el número de frutos cuajados? ¿Cómo se puede incrementar la cuaja? ¿Cómo se podría incrementar la cuaja? Correcto. Bueno, ahí hay un planteamiento todavía por resolver, ¿no? En el caso de los benzimidazoles, se están probando benzimidazoles como una posibilidad para poder mejorar la cuaja en el tema de mango, ¿no? Es una alternativa interesante. Yo no he tenido oportunidad de probarlos, pero sí se está mencionando mucho esa alternativa. Probablemente algunos productores ya estén incluso trabajando con el benzimidazole para eso, ¿no? Pero no es que necesariamente eso sea, digamos, la única posibilidad. Yo creo que detrás del planteamiento del benzimidazol puede haber la posibilidad también de manejar un poco mejor el tema nutricional. Sin embargo, si es que de todas maneras uno quiere asegurar algo de cuaja, ese podría ser una posibilidad. Habría que probar esa alternativa. En el caso de palto, si estás haciendo, pero Bien, vamos con otra pregunta más. ¿En qué porcentaje se desarrollan los frutos del número total de flores formadas en el mango? normalmente, digamos, del total bueno, lo que les dije, ¿no? La capacidad de flores hermafroditas en el caso de mango en el Perú es bastante elevado, ¿no? Estamos hablando de hasta 25 o 30% con capacidad de formación de frutos. Entonces, definitivamente sobre ese porcentaje podemos encontrar también una carga, digamos, fructífera bastante apreciable, ¿no? De hecho,
digamos, del total de flores que nosotros podemos tener en una plantación, en una planta de mango, es potencialmente casi la mayor parte de ellas que se presentan pueden llegar a tener un fruto, ¿no? Y uno o dos frutos, eventualmente, ¿no? En el Perú puede ser mucho mayor eso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta ahí, Juliana. Sí, vamos con otra pregunta, ingeniero. ¿Qué condiciones climáticas afectan la floración y de qué manera? Ok, lo que les presenté a ustedes muestra dos componentes claves. La primera es la que está relacionada con la posibilidad de una temperatura mínima que permita acumularse por registro de hoja en planta y que al final determine el cambio inductivo, ¿no? Esas temperaturas generalmente deberían estar llegando a valores al menos de 15 o 16 grados. Conforme esa temperatura mínima se eleva, la respuesta del proceso de floración se hace cada vez más ralentizado, ¿no? Ahora, cuando las temperaturas se muestran demasiado cálidas, o sea, superamos incluso ya los 20 grados en temperaturas mínimas, ¿no? 20, 19 grados, 18 grados en temperaturas mínimas, y las temperaturas diurnas son bastante calientes, ¿no? Y que son un reflejo muchas veces de lo que observamos en un fenómeno del Niño, la probabilidad de un proceso inductivo se hace muy complejo, ¿no? Bastante complejo. Entonces, en ese caso, lo único que nos queda es, con la posibilidad de tener más, algo de floración mixta, es tratar de reducir lo mejor posible el crecimiento vegetativo, ¿no? O sea, anticiparnos y tratar de reducir lo mejor posible el crecimiento vegetativo, ¿no? Eso va a involucrar un manejo, digamos, de poda anticipada, un control bastante sólido en el tema del crecimiento vegetativo, una maduración rápida de hojas para que estas, con lo poco de temperaturas mínimas que existan, puedan, obviamente, digamos, lograr parte de la modificación. No hay una certeza de una respuesta al 100%, pero algo podremos lograr, ¿no? No es tan, el control del riego va a ser fundamental, ¿no? Pero de hecho el tema clave va a estar en relación qué tanto la hoja pueda capturar un valor mínimo de temperatura que le permita el proceso de modificación, ¿no? Correcto. Por acá tenemos otra pregunta, ingeniero Parodi. ¿En qué tiempo, desde inicio de floración hasta cosecha, puedo acelerar la cosecha y con qué producto? Ok, desde el momento en que tengo flor hasta cosecha, ¿cómo puedo generar una maduración de frutos de manera más acelerada? Eh, Normalmente ahí es más complicado porque evidentemente yo necesito no solamente madurar, sino lograr color, ¿no? Entonces, habría que evaluar si es que las dosificaciones de una dosis de tefón pueden ayudar, lo cual es complejo y complicado porque también están estimulando a una mayor senescencia de tejido, ¿no? Habría que ver si puedo utilizar, digamos, algunas, puedo utilizar, por ejemplo, algunos reguladores que también inhiben un poco el crecimiento, digamos, de brotes, como una alternativa, ¿no? El ácido abscísico podría ser una alternativa interesante, que es un precursor también de la formación de etileno. Por ese lado podríamos trabajar, el ácido abscísico es una alternativa que se está trabajando mucho para poder lograr incluso mejor coloración y también pigmentación, así que por ahí habría que probar un poco esa alternativa y creo que por ahí podríamos tener una respuesta interesante en eso. Yo ahí no lo he probado tampoco el ácido abscísico, así que por ahí podríamos ver qué ocurre, ¿no? Correcto. ¿En qué momento se aplica un antifibrerílico, ingeniero? Justamente cuando yo quiero controlar el tema de la brotación vegetativa, o sea, en el instante en donde, por ejemplo, la yema, el brote ya se logró, o sea, el brote ya se consolidó después de la poda, tiene una hoja suficientemente madura, puedo iniciar ya un proceso de aplicación de un antigiberélico para inducir a que el crecimiento vegetativo no se concrete en un siguiente flujo y lograr que esa yema comience a convertirse en floral, ¿no? Ingeniero, nos están preguntando por qué este año
en San Lorenzo toda la floración no ha sido pareja. Y hay plantas que no han floreado. Y si han floreado, ha sido solo en un 10%. ¿A qué se debe esto? Yo revisaría un poco el registro térmico en San Lorenzo de las mínimas, uno. Y también registraría un poco los valores de humedad de suelo, cómo se han ido presentando, ¿no? En esa parte es muy importante hacer un mapeo del nivel de tensión de humedad de suelo, algo que no se ha hecho, o sea, que tenemos que trabajar, evaluar los niveles de tensión de humedad del suelo para ver cuáles han sido los niveles de tensión del suelo, tanto superficiales como en cierta profundidad, porque el mango es un frutal con una excelente capacidad a lo mejor ahí tendríamos que mapear un poco el nivel de tensión de humedad del suelo hasta los 45 o 50 centímetros, porque probablemente en algunos sitios puede haber habido todavía puede haber habido algo de retención de humedad que está condicionando a que si las temperaturas son favorables, se genere una brotación no deseada, ¿no? Entonces, por ahí podría ser el tema. Habría que revisar esos dos componentes, ¿no? Perfecto. Después de poda, ¿hay algún manejo de productos químicos para que esté a punto ya la planta? En líneas generales, lo que yo trato de hacer, si es que hablamos de proceso inductivo, es básicamente controlar el crecimiento, la brotación vegetativa, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar un madurador, como el caso del sulfato de potasio, cuando la hoja ya esté más o menos hecha, para lograr que la hoja se endurezca y esté, digamos, dispuesta a poder recibir la información que me da el medio ambiente. Yo puedo también utilizar más adelante un regulador de crecimiento para controlar el exceso de gibberelina, como lo que hablamos de los triazoles, ¿no? De hecho, hago un control sanitario básico si es que necesito hacerlo por algún problema sanitario que pueda observar, ¿no? Pero básicamente eso. Y bueno, después va a venir ya el proceso de aplicación del nitrato de potasio cuando ya la yema esté, digamos, debidamente formada como floral, ¿no? Perfecto, muy bien. De esta manera, amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro webinar sobre manejo del cultivo de mango y hablando sobre floración y cuajado con el ingeniero agrónomo Guillermo Parodi Macedo, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en frutales de sierra y selva exportadora. Ingeniero Parodi, han quedado muchas interrogantes de parte de nuestros seguidores. Un correo donde puedan escribirle, algún número de celular donde puedan contactarse directamente con usted. Sí, Janina, aquí estoy yo poniendo mi correo de la universidad para que el que quiera conversar a través de mi correo tenga alguna inquietud, ¿no? ¿Correcto? Entonces ya saben, al ingeniero Parodi le pueden escribir al correo gparodi@lamolina.edu.pe. Ingeniero Parodi, a nombre de nuestra organización, a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Fernández Espinosa, nuestro agradecimiento por acompañarnos en el desarrollo de este webinar. ¿Sus palabras de despedida o algo más que ustedes deseen agregar? Gracias, Juliana, por toda digamos, la oportunidad y a todos los que están presentes de poder, digamos, tener la oportunidad también de mostrarles esto y conversar sobre la problemática del mango en el tema de la floración, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias a ustedes. Cuídense, por favor. Estamos conversando. Gracias. Y ustedes, amigos, también, muchas gracias por la confianza depositada en nuestra organización CEDIR. Les voy adelantando que se vienen bastantes webinars bastante interesantes también, por cierto. Tenemos talleres presenciales, por ejemplo. La semana que viene estaremos en el caserío de Ancaracá, esto en la subcuenca del río Loco, en la parte sierra, zona sierra, donde desarrollaremos el taller presencial sobre plagas y enfermedades en el cultivo de Olantao. También estaremos la próxima semana en el caserío de Villa para desarrollar el tema de principios básicos de producción orgánica en las zonas altoandinas con el ingeniero Luis Romero Osorio. Nos acompañará también en el desarrollo de los webinars la próxima semana el ingeniero Jackson Cóndor sobre apicultura y más adelante también estaremos desarrollando el webinar sobre principios básicos de producción orgánica en las zonas altoandinas. Así que continúen con nosotros. Gracias por la confianza. Que tengan bonitas noches. Muchas gracias.